aquí estamos, muy buenas tardes en este caluroso 6 de junio, Día de los Océanos. Ayer Día del Medio Ambiente. Siempre dice un amigo que por qué medio ambiente, Día del Ambiente, y hoy Día de los Océanos, que debe servir de advertencia para lo que estamos viendo, para lo que hemos hecho con el planeta. Ya no valen admoniciones, ya tenemos el efecto del daño que le hemos hecho al planeta. Pero es bueno que tengamos la conciencia de que podríamos corregir la situación. Ahí todavía por verificar, pero de nuevo los Estados Unidos hacen la misma advertencia en relación a la seguridad en nuestro país. La verdad que no tenemos suerte con Estados Unidos, aunque el canciller dice que vivimos uno de los mejores momentos de relaciones bilaterales. Sin embajadora, pero hasta ahora es la misma advertencia de tener cuidado, y mencionan la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Eso dicen los Estados Unidos. También advierten que en las zonas turísticas hay mucha vigilancia y que eso indica que hay peligrosidad. Estas son las cosas de los Estados Unidos en relación con nosotros, y también advierten acerca de enfermedades. Y a propósito de enfermedades, recuerden que hay una advertencia en relación al aumento del cólera en Haití y en la zona fronteriza. Aunque recuerden, o yo siempre digo que las autoridades tienen como característica no preocuparnos con nada, todo está bien, todo marcha. Fíjense que el grupo, la Asociación de Neumólogos, dijo la semana pasada, la presidenta, que había no un rebrote, pero un aumento de los contagios por el COVID-19, y de inmediato el ministro de Salud dijo, no hay que preocuparse, eso no hay problema. Si usted no lo sabía, hubo un temblor muy fuerte en la zona sur de la isla, el lado de Haití, porque es en la isla que tiembla, no es que de allá y aquí no hay efectos. Y hubo ya hasta el mediodía, se habían registrado 3 muertes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Hay que seguir diciendo que nosotros vivimos en una isla de alta sismicidad, y siempre hay que tener presente eso, aprender lo que nos dicen los expertos, los especialistas, que debemos hacer luego de un temblor, de un terremoto. Mire, una información que fue muy difundida y que nosotros tenemos varias lecturas al respecto, es la que da cuenta de un alumbramiento en un camino en Atomayor. Yo siempre esa zona la he considerado más de San Pedro que de Atomayor. Todas las personas que conocen las manifestaciones culturales del este, que van a ver o que han visto hace años el Gagá, los Guloyas y demás, conocemos Montecoca, Marota, Consuelo, La Paja. Voy haciendo así porque es de San Pedro rumbo a Atomayor. Pues esta mujer comenzó a sentir los dolores de parto y alumbró ahí en el camino. Es extranjera, su esposo también, y lo importante, aparte de, siempre va a ser impresionante un parto, y siempre va a llamar la atención mucho más si es en el camino, si es en la carretera, si es fuera de un quirófano. Pero lo que llama la atención, aparte de ver ese alumbramiento en descampado, es que nos dicen que el hospital de Consuelo y otros centros, tanto en Montecoca y La Paja, no atienden de noche. Es como algunos policías que de noche usted no lo ve en la calle. Entonces, quizás las autoridades
deban tener en cuenta ese detallito que en esa zona, entre San Pedro y Atomayor, de noche nadie se puede enfermar, ni dar a luz, ni tener un problema de apendicitis o un problema cardíaco, porque ellos no atienden de noche. Se parece a la historia de, en una ocasión, es la historia cuando usted llama a la Policía Nacional a través del 911 y le dicen, no, pero que ahora no hay nadie de servicio. De modo que las autoridades locales, primero, tanto de San Pedro como de Atomayor, que traten de solucionar ese inconveniente y que por lo menos un médico atienda las emergencias. Un médico, uno, no es suficiente, pero debe existir un personal de enfermería o de pasantes para que no ocurran estos asuntos. Pero oiga el detalle, es que cuando vieron la señora en el trabajo de parto, lo que se les ocurrió precisamente fue llamar al servicio de emergencia, pero recordaron que no hay, que si venía una ambulancia y venía un servicio de emergencia, no había dónde llevarla a la parturienta ni al recién nacido porque no había atención. Luego llegó la ambulancia y lograron que los primeros servicios médicos a la criatura recién nacida y a la mujer se les ofrecieran en un centro adecuado. El nombre del niño es Moisés porque los padres consideraron un milagro que después de nacer en condiciones tan adversas sobreviviera. Vamos a hacer una pausa para que ustedes se sorprendan con un invitado muy, muy especial. No crean que es una persona que imita al personaje que vamos a presentar. Es ese mismo personaje con otra faceta de su personalidad después de haber hecho de la política su vida. Y no es que está en retiro, sino que ahora se dedica al canto, a la poesía, a la música, a la composición y naturalmente a sus flores en Jarabacoa. Esperen al invitado muy especial que está hoy aquí con nosotros. Adelante, Francis. Bueno, aquí estamos disfrutando y lo que se planteó como una broma para llamarle la atención, no, ese fue Lucho Jiménez, por cierto, mucho cariño por ahí, incluso de hijos de amigos tuyos de muchos años y demás. Pero entonces, volvemos a Bienvenido Brens y a Luis Calaf de Pimentel. Sí. Seguimos por Pimentel, en Nagua. No, de Nagua también. Mira, en La Vega. En ese estudio, yo fui incluso sacando características fundamentales de provincias. Tú mencionas, por ejemplo, María Trinidad Sánchez, Nagua, ¿verdad? Nagua. Nagua es de las capitales de la música típica dominicana. Claro. Tú piensas en Montecristi, donde nació Luis Rivera, por ejemplo, uno de los más importantes músicos dominicanos, pero es la mata de la bachata, Montecristi. La mateca de la bachata dominicana es Montecristi. Es de donde han nacido el mayor número de bachateros importantes y sobre todo de compositores de bachatas de la República Dominicana. Tú mencionaste ahora La Vega. La Vega tiene cuatro jazzistas extraordinarios, 4 jazzistas. El primero de ellos fue Manuel Sánchez Acosta, que no es poco conocido como jazzista, pero Manuel Sánchez Acosta... Médico además, Manuel, ¿eh? Médico, sí. y además, ese es otro que está entre los 10 más grandes, ¿eh? Ese es Manuel Sánchez Acosta. Paraíso Soñado. Yo tengo registrado de Manuel Sánchez Acosta, creo que más de 60 composiciones suyas. Porque ese es el otro detalle, Carmencita. Y es que... Oye, Víctor, me iba a decir Marta, porque él se está escuchando. Martica, tu hermana, sí. Que es mi hermana de la madre maestra. Exacto. En Santiago. No, Carmen, lo que te iba a decir es que después que yo escribo el libro, entonces yo me di a la tarea de tratar de buscar el mayor número de composiciones de cada uno de esos compositores y grabar diferentes discos que me los graba un amigo en La Vega, que le llaman Mickey Barceló. Entonces yo le pago a él, yo hago la selección musical, le pago y él hace esas ediciones. Son CD especiales. Entonces yo, por ejemplo, tengo de Manuel Sánchez Acosta 1, 2,
3 y 4. En total, más de 60 canciones de Manuel Sánchez Acosta. De forma tal que lo que yo tengo de Manuel Sánchez Acosta le permitiría a cualquier emisora del país vivir de Manuel Sánchez Acosta. Bueno, por lo menos dedicarle 2 o 3 horas a la música de Manuel Sánchez Acosta. Más que Mario de Jesús. No. Compiten. No, Mario de Jesús. Porque ese es un fenómeno. Yo te voy a decir, si estamos hablando en términos de producción, yo por supuesto no tengo el conocimiento, yo no puedo hablar con mucha propiedad cuál fue el más prolífero o el menos prolífero. Yo sí puedo decir, de lo que yo he buscado, de lo que yo he encontrado, y te aseguro a ti que he buscado mucho y he investigado mucho, mis conclusiones son las siguientes. Mira, Mario, de esos músicos viejos, el más prolífero fue Luis Calaf. Ese es el autor de Aunque me cueste la vida y de un reguero de canciones, de boleros y de merengues. Luis Calaf. Ahora, de los músicos modernos, es Mario Díaz. Pero de los músicos viejos, el más prolífero, Luis Calaf. Otro de los más prolíferos, ¿tú sabes quién fue? Billo Frometa, que no es tan conocido, pero yo también tengo más de 60 canciones diferentes de Billo Frometa. Una de las cuales... ¿Cuando estaba en Venezuela o desde aquí? Bueno, Billo comenzó aquí y tenía un grupo joven. Porque Espera Quisqueyana es desde Venezuela que le escribió. Sí, eso lo escribió sí. Él. Billo le dedicó 2 canciones a la República Dominicana. Porque le dedicó esa, que Espera Quisqueyana, que no llores muchachita de Quisqueya. Un himno, sí. Una belleza. Pero una vez le hicieron un homenaje aquí, creo que a principios de los 80, y en el camino escribió otra composición que es preciosa también, dedicada a la República Dominicana. Entonces, te iba a decir, bueno, en las colecciones musicales hay un disco especialmente compuesto por canciones dedicadas a la República Dominicana. Mira, me llama la atención, porque esto es la introducción, todavía no hemos llegado a tus canciones. Hay autores dominicanos de una sola canción, que son... Sí. Cabral Ortega tiene una sola canción. Rafael, el compositor de Cumpleaños Feliz. También. Y tú los tienes ahí. Eso sí, yo lo tengo en el libro, pero lo puse por eso, porque eso no es solo una canción, es una canción emblemática. En este país lo que se cantaba era Happy Birthday to you, eran canciones de fuera. Él no, ese celebro tu cumpleaños, eso es dominicano. Pero hay muchas cosas que son increíbles. Mira, por ejemplo, yo escuché ahora para las madres. El himno a las madres, autora Trina de Moya. Y Trina de Moya para acá y Trina de Moya para allá. No. Trina de Moya fue la autora de las letras. La letra de ese himno es de Trina de Moya. La música es de un sacerdote de Santiago. Era sacerdote católico, apellido González, creo que de nombre Manuel González. Ese escribió la música. Pero ese hombre Manuel González no era cualquier persona, era tío de Luis Rivera y tío de Manuel Rueda. Y Manuel Montecristi, entonces. Sí, claro. Pero yo creo que él era de Santiago, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Así, él fue tío de 2 de los más importantes músicos, porque Luis Rivera fue un hombre desde la música popular. Bueno, Luis Rivera fue nada más y nada menos que arreglista de Néstor Lecuona en Cuba. Eso es mucho decir, ¿eh? Él fue durante años orquestador de las músicas de Néstor Lecuona. Y Manuel Rueda, por supuesto, fue uno de los músicos cultos dominicanos de mayor renombre. Impresionante. Así es. Y bueno, además un erudito. Y compositor además. Sí. Bueno, lo que yo te iba a decir es que cuando me di a la tarea entonces de tratar de buscar el mayor número de composiciones, todas las que yo tenía en el libro, más las que podían aparecer, el segundo paso era, bueno, ¿y dónde yo consigo ahora esas canciones? En YouTube aparecen muchas canciones, pero con muchos errores. Y con autores distintos. Exactamente, hay canciones que tú ves que se lo dedican y, bueno... Y cuando ya eso nos hace mucho daño. Y cuando yo le tengo, el problema es, Carmencita, que antes, y todavía yo creo que en el día de hoy, ¿quién era que se reconocía? El cantante, el intérprete. Claro. Todo el mundo sabía quién era Carlos Gardel, nadie sabía quién era Lepera, no. Ni quiénes eran
los que habían escrito esos tangos fundamentales. Por supuesto, Gardel también compuso tangos, letras y algunos con música. Con Lepera, su música, dos. conjunto con Lepera. Por una cabeza, por ejemplo. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, era el cantante. Las canciones que cantaba Jorge Negrete, Pedro Infante, Libertad Lamarque, se le atribuían a esos intérpretes. Las canciones que cantaba aquí, qué sé yo, te voy a poner Cassandra, o que cantaba Alberto Beltrán. Te iba a decir Alberto Beltrán. A Rafael Colón se le atribuían. Bueno, Rafael Colón era compositor. Figura en el libro y figura en la canción romántica dominicana, que es una de las 7 colecciones que hicimos nosotros en turismo. Entonces, Luna sobre el Jaragua es de Rafael Colón. No, eso de Luis Alberti. Ah, ok. Eso de Luis Alberti. Maravilloso, Luis. Pero de Rafael Colón, si tú buscas en el libro, por ejemplo, Anhelos. Hay un anhelo que es de Alberti, pero hay un anhelo que es de Rafael Colón. ¿Y tú tienes derecho de autor de esos compositores? Por eso, no. Y es tú introduces un tema que yo sé que tú eres excelente abogada, que a mí me ha preocupado, Carmen. La ley que regula los pagos y los derechos de autor tiene una cosa muy buena, ¿verdad? Esos autores son dueños de su obra y es justo, ¿verdad?, que perciban beneficios de esa obra. Pero tú sabes cuánto se limitan los autores, porque hay quienes se abstienen de promover esas composiciones para no pagar. No por no pagar, a veces porque no tienen. Vamos a ver, cuando yo estaba en turismo, y cuántas personas de eso habían muerto que yo no pude conocer ni siquiera sus descendientes. Tú te das cuenta de eso. A veces se hace difícil, y por eso esa colección no fue todavía más grande. Esas colecciones no fueron todavía más grandes. Pero yo no quiero saltar, Carmen, a otro tema sin darte este dato. Ningún otro país del mundo tiene una compilación de su música como la que hicimos nosotros aquí, de la música dominicana. Ninguno. En Cuba, en la Cuba de Fidel, no en la Cuba de Batista, no, en la Cuba de Fidel, y digo en la Cuba de Fidel y pongo énfasis en eso, porque usted puede criticar lo que usted quiera de la Revolución Cubana, pero en materia de música y en materia cultural. Pero está el INCAI, en el instituto, eso tiene. Por favor, y la industria cinematográfica cubana, que se basa mucho en esos pasajes musicales de la vida televisiva en Cuba, que tienen un archivo maravilloso que no lo tenemos nosotros aquí, de todos esos episodios importantes musicales que se pasaron en los canales de televisión y en las radios. Las radios, la CMQ tiene un archivo impresionante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo voy compilando, te decía, ni en Cuba tienen una colección así. Te voy a poner un ejemplo, Carmen. Yo fui hace como 15 o 16 años a México. Fui en ocasión de que yo le había propuesto al presidente que le dieran al Mario de Jesús, por quien tú hablaste ahorita, que por supuesto es de los 10 más grandes compositores dominicanos, y creo que es el mayor compositor de boleros de los músicos dominicanos. No creo. Pero se internacionalizaban esos compositores. ¿Cómo era eso? Él tenía. Voy a hablarte de eso. Porque Mario, tú te sorprendes que hay intérpretes extraordinarios que cantan sus canciones. Mario de Jesús, creo yo, ha sido el compositor dominicano del cual más intérpretes famosos internacionales grabaron algunos de sus temas. ¿Influyó que se fuera a México? Yo creo que sí, naturalmente, igual que Buyumba, donde estoy. Buyumba llega a México por gestiones de Toña la Negra, que vino a una de las semanas aniversarias de la voz dominicana, y es ella que le consigue el permiso y el pasaporte para irse a México. Y Buyumba, naturalmente, se da a conocer a partir de ahí. Aquí hubo un simposio en el Centro León donde se habló del bolero, y que si el bolero dominicano había sido secuestrado, que por la dictadura de Trujillo. Yo tengo una diferencia, una opinión muy diferente de esa. Porque yo me leí muy bien el libro de Luis Alberti. Luis Alberti narra las peripecias, digamos hasta la mala alimentación del músico dominicano, porque aquí no se podía vivir de la música. ¿Cuándo comienza el músico, no solo dominicano, sino en México, Puerto Rico, en Cuba, etcétera, etcétera? ¿Cuándo comienza ya a tener vida? Cuando aparece la radio, cuando aparecen las editoras musicales, o sea, las casas disqueras, cuando aparece la bellonera
y esas belloneras se hacían presentes en todos los bares y en los prostíbulos y en los hoteles y en los restaurantes. Entonces, cuando aparece la televisión, pero entonces hay un dato importante que yo lo estoy trabajando ahora. Pero la voz dominicana influyó mucho, de manera positiva. Muchísimo. Espérate. Bueno, es lo que yo te digo. Luis Alberti dice en su libro, él reconoce que todas las penurias que habían pasado comienzan a superarse a partir de la aparición ya de la radio, y que en el caso particular suyo, cuando le dieron un contrato de exclusividad en el Hotel Jaragua, que poca gente sabe, Carmen, porque yo mismo personalmente, hasta que yo hice el libro, investigué sobre el libro, yo creía que la fiesta de Luis Alberti y la orquesta de Santa Cecilia de Luis Alberti tocaba un día de la semana en el Hotel Jaragua. Era diario. No, y no solo diario, durante varios años. Él dice en su libro, yo no recuerdo cuántos, 1000 y pico de días que duró su orquesta tocando todos los días, every day, en el Hotel Jaragua. Pero tú sabes cuál era la contrapartida de la orquesta de Luis Alberti en el Hotel Jaragua, la de Antonio Morel en el Hotel Hispaniola. Entonces, curiosamente, en el libro yo vi, y por eso esta figura en el libro, una de las curiosidades. Luna sobre el Jaragua, que tú lo mencionaste ahorita, es de Luis Alberti. Y su intérprete por excelencia, Rafael Colón. Claro. No hay dudas. Bueno, lo han cantado muchos otros, pero Rafael Colón, esa fue la grabación más conocida. Pero tú sabes lo que compuso entonces Antonio Morel, Hotel Hispaniola. Y hay una del Hotel Hispaniola. Hay un bolero que se llama Hotel Hispaniola, que es de las pocas composiciones conocidas de Antonio Morel. Pero es un bolero muy lindo, ¿eh? Es un bolero que cuando tú lo escuchas, después de escuchar Luna sobre el Jaragua, tú te vas a dar cuenta que desde el punto de vista estrictamente musical, pero era que Antonio Morel, ese mocano, era un extremo, había estudiado mucho música. Oye, Moca es otra fuente. Así es. Papa Molina es mocano. Sí. No, y muchos otros. Mira, tenemos que hacer otra pausa, pero yo creo que esto es como la introducción para varios programas. Hacemos la pausa, Francis. Bueno, yo creo que nos quedan los cantantes, los mejores intérpretes. Yo pensando, cuando mencionas a Antonio Morel, también pensé en Ramón Gallardo. De Puerto Plata. De Puerto Plata, extraordinario. Te doy un detalle de Ramón Gallardo. Vamos. Fue el maestro de guitarra de Juan Lócuar. A Juan Lócuar no le enseñó a tocar guitarra su papá Danda Lócuar. No, Ramón Gallardo. Bueno, yo de verdad creo que esto es una primera parte. Que no me roben a Felucho, que conozco. Las favoritas de la Z con Felucho Jiménez. Como tú estás retirado, tú puedes hacer eso, no hay problema. Mira, el miércoles pasado tú presentaste en un restaurante muy querido, con unos dueños muy apreciados de la ciudad, un restaurante italiano, tu producción, tus canciones. Yo no quiero despedirte sin que tú nos cuentes en los minutos que nos quedan, porque esta primera parte, bueno, pero ¿cuántos discos fue que tú hiciste? Bueno, van cuatro. No, pero la colección. Las 7 colecciones. Entonces estábamos hablando 117 de discos y 4 videos. Pero tenemos 4 DVD. que comentar ese acto tan hermoso, tan entrañable, donde ya tú eres autor, compositor, intérprete, cantante también, o cantante apenas. Canto un tango. Ok, cuéntanos eso. Eso fue el miércoles. Esto es una cosa que fue para mí tremenda. Cuando yo era muchacho, yo tendría 16 o 17 años y andaba con mi primera novia en La Vega. Yo recuerdo que fuimos con toda la familia suya a Cabarete. Y llegaron para ese pasadías, participaron mucho unas primas que habían en Puerto Rico, algunas de las cuales vino con su novio, otras que vivían en Moca, y por supuesto de La Vega, y nos fuimos a pasar el día a Cabarete. En un momento dado yo me sentí medio abandonado, o sea, probablemente fue porque durante media hora, con mucha razón, ella tenía que atender otras cosas. Y en ese interín, a mí me vino a la cabeza unas letras maravillosas. Y con música. Yo solo he podido lograr recordar el estribillo.
El estribillo decía: ven hacia mí como la ola que a la playa va, ven hacia mí porque a tu lado me siento feliz. Solo recuerdo eso. Cuando yo llegué a mira que esas olas de cabaret van rápido. Sí, cuando yo llegué a La Vega, mi hermanito, Josie, era 3 años menor que yo, tocaba bandoneón de oídos. Le canto la canción a mi hermano, la sacó inmediatamente en el bandoneón, y Rafaelito Martínez, un músico importante de La Vega, claro. Bueno, la orquesta de Rafaelito Martínez era tan buena, era tan afinada, que Papa Molina le dijo a él una vez que la San José, oye bien, la orquesta San José solo ensayaba de manera obligatoria cuando iba a compartir tarima con Rafaelito Martínez y su orquesta. Rafaelito Martínez, por supuesto, era hijo de don Fello Martínez, que fue de los primeros músicos que tuvo La Vega. Después de Pancho Soñé vino entonces Rafael Martínez y otros más que no vienen al caso ahora. Bueno, estando yo en Nueva York el año pasado, fui a chequearme, porque habían encontrado en una tomografía que me habían hecho una situación en el pulmón derecho que no se sabía si era el resurgimiento del timoma, del que me habían operado a mí 12 años antes, o un linfoma. En ambos casos sería un cáncer. Después de muchas investigaciones durante casi 2 meses de estudios, descubren que no, que era una microbacteria atípica y no un tumor, de manera que eso fue buena noticia. No hay malignidad. Lo que no era bueno, naturalmente, era que estaba una bacteria con una infección pulmonar que ha sido combatida a base de muchos antibióticos. En el interín, entre los estudios que me han hecho y el resultado final de esos estudios, como los médicos allá me dijeron que era muy probable que fuese cáncer, yo escribí un poema. Y ese poema se llamaba De Seguir Vivo. Por eso, cuando tú me escribiste y me dijiste: Felucho, ¿por qué tú repites la frase en la canción De Seguir Vivo? Uh-huh. La canción, tú te acuerdas que yo le cambié el nombre, le puse Estampa de Amor. Pero ese poema lo escribí yo en Nueva York. Ok. Un día voy hacia Jarabacoa y, pasando justo frente a la entrada de la Falcon Bridge en Bonao, curiosamente leo el poema, lo en mi teléfono, no recuerdo ahora por qué, y me vino la música. Y como antes no había la facilidad, por eso se perdió Ven Hacia Mí, la canción aquella, ahora sí lo había. Cogí mi teléfono, canté la canción, yo no soy cantante, pero la tarareé, la canté, se la mandé a mi buen amigo Alex Mancilla. Alex me dijo: Felucho, pero esto es un tango. Escribió él la música, porque él sí es músico, de modo que esa canción, Carmen, que aparece en el volumen 4 de las poesías mías musicalizadas, que se llama Estampa de Amor, es el único tango que se ha compuesto por un dominicano. Porque no fue solo que la música es un mía. Hombre de récord, ¿eh? Pero yo me río. No voy a decir los otros. Pero es que yo me río. Yo me hablo de récord porque este es el gobierno de los récords. Sí. Ahora ya todo es récord. Ahora todo es récord, ¿eh? Sí, todos los días, todo el periódico y todos los funcionarios. Por primera vez todo es un Padre récord. de la patria nueva. Pero mira. Por eso no me gusta mucho la palabra récord. Pero tienes un compromiso de volver en algún momento. Y la pregunta es: tú tienes una camisita morada, ¿eh? Pues yo sigo siendo morado. No porque el PLD sea el mejor partido, sino porque es el menos malo. Todo lo malo que hizo el PLD, de lo que debieran arrepentirse, porque yo, además, estando en el gobierno y estando el PLD en el gobierno, lo denuncié. Dije: todo el trigo no es limpio. Yo sabía que habían actos de corrupción y yo lo había denunciado. Es más, Odebrecht, Carmen, lo denuncié yo en el año 2010, 5 años antes que los Estados Unidos destaparan el escándalo de Odebrecht. Ya yo lo había dicho. ¿Por qué? Porque yo había pagado un estudio de la carretera que debía unir Santo Domingo con, la continuación, desde La Romana hasta la zona de Bávaro,
pero lo mío, la carretera de nosotros se iba a dirigir, no de que a unir aeropuertos, que para mí eso es una gran tontería, de que una carretera para unir el aeropuerto de La Romana con el aeropuerto de Punta Cana, porque ya el aeropuerto de la capital de La Romana están ya conectados. Un disparate. Entonces yo sabía cuánto iba a costar esa carretera llevada a Ubero Alto, a la zona intermedia entre Miches y Punta Cana y Bávaro. Esto se queda con puntos suspensivos. Gracias, Felucho Jiménez. Llegó el gobierno que estábamos esperando, el de la Z, espérate. El otro será después. Y ustedes, muy buenas tardes y gracias.